24. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Amén. Muchos de nosotros queremos tener el ministerio de Job, o queremos tener nosotros jugarle al Jobito, ¿verdad? Es que estoy como Job, pastor. No, hermano, nadie aguantaría esto, ¿verdad? Job vivió situaciones terribles, difíciles. Pero mira, quiero abrir que veamos una parte muy importante. ¿Por qué le sucedió todo esto a Job? Dice el capítulo 3, versículo 24: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. ¿Por qué? Por el temor, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Si me la pones en el NTV, por favor, versículo 24 y 25. Él suspiraba, él gemía, estaba triste, estaba viviendo unas situaciones difíciles. Dice en la NTV: no puedo comer, ¿a causa de qué? De mis suspiros, y mis gemidos se derraman como el agua. ¿Por qué? Lo que yo siempre, escucha bien, lo que yo siempre había temido, me ocurrió. Qué tremendo está eso, hermano. Se me hizo realidad lo que me horrorizaba. Te pregunto, iglesia, ¿qué tanto temes? ¿Qué tanto, cuál es tu temor que te horroriza, que te espanta, que te aterra? Porque aquí dice: el temor que me espantaba ha venido a mí, y lo que yo temía me ha sucedido. ¿Qué era lo que le había sucedido a Job? Regrésate por favor al capítulo 1, versículo 14, para ver qué es lo que trajo el temor, el miedo a Job. Capítulo 1, versículo 14, dice esta historia: y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y atacaron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas, los pastores y los consumió. Solamente yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra tus camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente yo escapé para darte la noticia. Entre tanto hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. Y ¿sabes cuántos hijos tenía Job? 10, y murieron. Solamente yo escapé para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Lloró. Adoró. Todo esto le había acontecido a Job, hermano. O sea que el temor de Job, él tenía miedo de quedarse sin nada. Él tenía miedo de que sus hijos murieran. Él tenía miedo de que se le cayera su negocio. Él tenía terror de que le aconteciera esto. Pero su mismo temor provocó que le sucediera lo que tanto temía. ¿Sí me estás oyendo? ¿Qué temes tú, hermano? ¿A qué le tienes miedo? Porque todo esto le había acontecido a Job a causa de sus miedos y de sus temores. Hermano, el temor es una puerta abierta para que se cumpla el ministerio de Satanás, que es el de robar, matar y destruir. Y escucha esto, hermano: el cristiano vive lleno de temores y de miedos, de muchas inseguridades. Por eso Satanás gana ventaja en la vida del cristiano, y a través de sus pensamientos de miedo, Satanás ataca la vida del cristiano. Por ejemplo, ¿a qué le tenemos miedo, hermano? ¿Y si me muero? Ay, no, Señor. ¿Sí has oído eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer si me muero?
Si muere uno de mis hijos, Señor, ay no, Padre, no lo permitas. ¿Y dónde andará? ¿Y qué le pasará? Y si se muere, si lo secuestran, si le pasa algo, si me enfermo, ¿qué va a pasar? Si me deja mi viejo, si se va de la casa, ay no, Señor. Y son una serie de temores. Si me voy a la quiebra, si mi negocio se viene abajo, y no nos damos cuenta que todo esto se puede cumplir. ¿A causa de qué? Del temor. Del temor. Y Satanás lo sabe y te roba, hermano. Te roba, te ataca, y no hay paz en tu vida. Y ahí está el temor. ¿A qué le tienes temor? Job lo describe perfectamente bien. ¿Sí? El temor que yo tenía fue lo que me vino, fue lo que me sucedió, fue lo que me aconteció. En Job 3:26, mira, le robó el miedo, el temor, la paz. Dice, no he tenido ¿qué? Paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, viví perturbado. Tenía turbación en mi vida. No hay seguridad, no hay reposo, no hay calma. Al contrario, estoy perturbado y solamente estoy viendo las dificultades o lo que puede suceder en mi vida. ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Puedes poner en el NTV ese versículo? ¿Cómo dice? Dice, no tengo paz ni qué. Ese miedo, ese temor que acosa al cristiano provoca esto. No estamos tranquilos. No tengo descanso solamente por tu temor, por tu miedo. Iglesia, tenemos nosotros que enfocarnos y no perder la visión en aquel que nos ha dado un espíritu de valentía y no de temor. ¿Me escuchas? ¿A qué tanto le temes? Dile a tu hermano, cuidado hermano, le puede suceder. Y más si está usted, piense en eso. Todo por el temor que me espantaba, dijo Job. Hermano, así vive la persona, sin seguridad, sin paz, sin tranquilidad, sin descanso. Podemos preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Tendré paz? O solamente estoy, ay Señor, ¿qué tal si pasa esto? Señor, ¿qué tal si me acontece aquello? Puede suceder por tu propio temor. ¿Me escuchas, iglesia? Al grado que nos horroriza. Decía una persona, bueno, ¿qué tal si me muero? Le digo, pues todos nos vamos a morir, hermano. Mira, ayer ministraba un matrimonio en la casa y les decía esto, las personas nunca se quieren morir. Hay una resistencia. Mire, la persona que no tiene nada, ni a veces ni para comer, que vive en la miseria, que vive en la pobreza, también se resiste a morir. ¿Sí o no? Cuando le sucede algo, no se quiere morir. Nos resistimos a morir. Por eso es que le tenemos miedo a la muerte. Y quiero decirte que el cristiano es el que menos miedo le debe de tener a la muerte, porque es el puente para la vida eterna. La muerte es un evento universal, nos va a suceder a todos algún día. A veces le digo a mi esposa, bueno, el día que yo me muera, ay, ni digas eso. ¿Por qué no? Yo hasta ya enfocado, yo quiero ver al Señor y un día me voy a ir. Quiero dejar un buen legado, por eso es que no me puedo resistir a morir. Nadie se quiere morir. Si no, pregunta a otro hermano, hermano, ¿usted se quiere morir? No. Entonces viva en paz. Eche fuera todo temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Porque si sigues pensando eso, es lo que te puede suceder. Mira lo que dijo Job en Job 1:21. Es Job mismo. Y dijo, cuando le sucedió todo esto a causa de su temor, mira cómo empezó a pensar: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Hermano, estaba pensando equivocadamente Job, porque Dios no es como nosotros. Dios lo que nos da, no nos lo quita. Los dones de Dios, dicen Romanos, son irrevocables. Lo que Dios te da, tú lo tienes.
Y no te has dado cuenta por tu temor. Tu temor te hace creer y pensar que hasta fue Dios causa de tu desgracia. ¿Me escuchas? Pero Él no quita, dile a tu hermano, Él no le quita nada, hermano. Su miedo, su temor ha hecho que usted quede desnudo, solo. Y sobre todo, el tener pensamientos de miedo y temor nos roba lo que verdaderamente somos. Dios no te quita nada, hermano. ¿O sí? No. Vimos que vino Richard, que Dios lo bendiga. No, los dones que tiene Richard son maravillosos, hermosos. Y le dije, vente, hijo, ayúdame. ¿Cómo vienes? No, bien. A lo mejor no te pregunto a ti, déjale pregunto a tu esposa. ¿Cómo está? Digo su esposa, bien, pastor, gracias a Dios. Dios nos ha dado luz. Vente, hijo, ayúdame. Y ahí están los dones. El miedo, el temor, la culpa, los fracasos, los tropiezos nos hacen creer y pensar que ya no lo tenemos. ¿Estás entendiendo esto? Job, por el temor, estaba pensando mal. Mira, a tal grado, pásate al capítulo 4:14. Mira lo que el temor provocaba en Job y lo hacía pensar y creer y hasta ver, hermano. Mira, dice aquí, me sobrevino un espanto y un temblor. Fíjate cómo estaba el miedo de Job. Ay, ¿qué tal si? Ay, no. Temblaba, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu, ¿qué estaba viendo Job? Un espíritu. Al pasar un espíritu delante de mí, me hizo que se me erizara el pelo del cuerpo. Ya hasta estaba viendo fantasmas, hermano. Espíritus. Mira, a ver uno más. Paróse delante de mí, de mis ojos, ¿qué, hermano? Este hermano, ya hasta creía en los fantasmas. Está como Arturo cuando me enseñan los videos. Ay, ¿viste este fantasma? Yo no veo nada. Ya veía cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía temor. Las huestes de maldad, los espíritus de maldad, sí son reales, hermano. Pero ya su miedo estaba a provocar lo que ya los estaba viendo. ¿Sí me estás escuchando? Veía espíritus y fantasmas, iglesia. Por todo esto, Job fue reprendido. ¿Fue qué? Fue reprendido por un amigo, por una persona que estaba con él. En el capítulo 4, versículo 5, mira lo que le dice su amigo a Job. Job era temeroso de Dios, ¿sí o no? Job conocía a Dios, era recto, perfecto delante de Dios. Y le dice su amigo, mas ahora que el mal ha venido sobre de ti, ¿qué dice ahí? Te desalientas. ¿A cuánto les ha pasado? Cuando viene un problema, ¿sí o no? Nos desalentamos, nos desanimamos, nos empieza a dar miedo y temor. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa aquello? Y nosotros mismos estamos provocando de que suceda. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas, te da miedo, te da temor. ¿Qué te pasa, Job? ¿Qué te pasa, iglesia? Les he dicho a ustedes que los problemas tienen voz. Los problemas no se van a acabar. ¿Por qué te desalientas? Y dice, ¿no es tu temor a Dios qué? Pues no confiamos en Dios, hermano. Entonces, ¿por qué nos desalentamos? Porque el miedo provoca que perdamos la confianza en las cosas de Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿No que Dios es tu confianza? Pues yo le digo a mi esposita, nosotros vamos a confiar en Dios. ¿Te acuerdas cuando empezamos nuestro caminar, esposa mía? Nada nos detenía. Ni la familia, ni la crisis, nada, hermano. ¿Por qué ahora nos vamos a tener que perturbar? ¿Por qué ahora vamos a tener que perder la confianza? ¿Que no es Dios nuestra confianza? Confiemos en Él. No estemos viendo fantasmas, no estemos alucinando por causa de ese miedo. Sabemos quién es, sabemos quién puede manejar los hilos de nuestra vida si nos alejamos de Dios. ¿No es tu esperanza la qué? La integridad de tus caminos. Tú eres una persona íntegra en tu forma de vivir porque confiabas en Dios, pero el temor te ha hecho otra persona. Dile a tu hermano, su confianza es Dios, hermano.
Somos muy dados a alabar el nombre de Dios, ¿sí o no? Confía en Dios, hermano, y que Dios esto y que Dios aquello. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, ¿qué sucede? A ver, ponle en la NTV rápidamente. Me gusta para que tu entendimiento sea pleno. Y le dice, ¿no te da confianza tu reverencia a Dios? Puedes regresarte al versículo 5. Sin embargo, ahora que las desgracias, ¿qué? Te acosan, te desanimas. Te desanimas, dice, te llenas de miedo cuando te afectan. Ahora sí le dice, ¿no te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Oh, qué tremendo, hermano. No tengas temor, hermano. Te lo digo en el nombre de Jesús. No tengas temor. Mira, estamos en los tiempos finales. La maldad se ha multiplicado a tal grado como estas hermana del pastor que ejecutaron, que me decía el pastor Mundo que se tuvo que ir a Durango. Los ejecutaron, hermano, en la carretera Zacatecas. ¿Qué cuánta maldad, hermano? Personas trabajadoras, personas que tenían su negocio, iba con su hijo, la mamá y el hijo, fueron ejecutadas. A mí me impacta eso, hermano. Solamente para dejar un mensaje. Eso está tremendo. Y la iglesia allá en Durango se turbó, se desanimó, empezó a entrar el miedo porque ¿por qué sucedió esta situación? Los robos, hermano, los secuestros, los derechos de piso, tanta maldad, hermano, que provocan en nosotros que haya un miedo y una inseguridad tal que empezamos a perder la confianza en Dios. Hoy confiemos en Dios, iglesia. Hermano, ¿a qué le temes? Hoy confía en el Señor y te digo algo, el cristiano sigue teniendo temores, miedos, inseguridades, y ¿sabes qué? Lo provocan algunas circunstancias de nuestra vida. ¿Cómo cuáles? Hay muchas personas que le tienen miedo a lo porvenir. ¿Qué irá a pasar mañana, hermano? ¿Qué va a suceder la semana que viene? ¿Qué nos podrá pasar? Tienen miedo al futuro. ¿Y qué dice Isaías? Capítulo 45, versículo 11. Mira lo que te dice el Señor. Tú que estás pensando, ay, ¿qué podrá pasar mañana? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mi matrimonio? Dice Isaías 45, 11, te dije. Dice ahí la palabra del Señor. Así dice ¿quién? ¿Quién está hablando? El Santo de Israel, su formador. Él es tu formador. Y Él habla. ¿Y qué dice? Pregúntame a mí de las cosas. ¿Por qué tienes miedo? El Señor te dice, pregúntame a mí, porque yo las formé. Yo te formé a ti. Yo te hice a ti. Pregúntamelo a mí. Pero andamos viendo los horóscopos, hermano. Andamos queriendo saber nuestro futuro y qué es lo que va a acontecer. Pregúntame a mí por las cosas que están por venir. Mandadme acerca de mis hijos. ¿Y acerca de qué? Él conoce tu futuro. Él lo sabe. ¿Qué dice Salmo 139, versículo 15 para reforzar esto? Salmo 139, versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro está escrito mi futuro. Tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes lo que me va a acontecer. Yo no puedo tenerle miedo al futuro y qué voy a pasar mañana, o me voy a quedar sin comer, o qué va a suceder si pasa esta situación. ¿Qué va a pasar? Pregúntamelo a mí, porque soy tu formador. Pregúntamelo a mí, porque yo te formé desde el vientre de tu madre. Y pregúntamelo a mí, que yo ya he escrito tu futuro en mi libro. Oye, hermano, qué tremendo está eso. ¿No le puedes dar un aplauso al Señor? ¡Wow! Yo hice todo, yo te formé. ¿Cuál es el otro temor, hermano? Te lo acabo de decir, a la muerte. ¿Sí o no?
Nadie se quiere morir, hermano. A ver, pregúntale a todos, ¿usted se quiere morir, hermano? Te vas a decir, ay, no. Yo no sé por qué le hacen así que ya ni el cajón lo vas a poder tocar. Salmos 48, versículo 14. Mira lo que te dice el Señor, aquellos que le tienen miedo a la muerte. Salmo. Porque este Dios, ¿qué dice ahí? Es Dios nuestro. Y dice ahí, punto y coma. O sea, es decir, que este Dios, que es eterno, Él te guiará. Ahí está, hermano, ¿por qué le tienes miedo? Nadie se goza, mira, hermano. ¿Por qué tienes miedo a la muerte? Él te va a guiar, Él te va a llevar. Él va a venir por tu alma. Oh, Señor de la gloria. Pero muchos le tenemos miedo a la muerte. ¿Qué tal si me muero, Señor? Nos vamos a morir, iglesia. Otro temor es el temor a fracasar. ¿Qué tal si fracaso? Y dice el quinto libro de la Biblia. ¿Cuál es el quinto libro de la Biblia? Deuteronomio, también conocido como el libro de Devarim, que significa la segunda ley. Dice Deuteronomio 29:9, a los que le tienen miedo al fracaso: guardaréis pues las palabras de este pacto. ¿Cuántos han hecho pacto con Dios? Guárdalo, cuídalo. Y las pondrás por obra. ¿Para qué? Para que prosperes siempre. Obedece la palabra de Dios, cúmplela. ¿Y sabes qué? Serás prosperado. No tienes por qué fracasar si guardas la palabra del Señor. No tienes por qué, fracasar si tú guardas la palabra del Señor. ¿Me escuchas, iglesia? No tengas temor al fracaso. Él dice, para que prosperes, para que prospere tu matrimonio, para que prospere tu familia, para que prospere tu economía, para que prosperes, hermano. No tienes por qué fracasar. Entonces, ¿por qué fracasan, pastor? Ahí está. Porque no ponen por obra la palabra. Porque no la cuidan, porque no la guardan. Además, el Señor quiere que seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué? ¿No lo han leído? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tercera de Juan, versículo 2. Esto es para los que le tienen miedo a una enfermedad. ¿Qué tal si me enfermo? Ahora que me enfermé yo, le dije a mi esposa, ¿qué tal si? Y dice, ahí está, tú predicas y te está diciendo que tú tienes quién sabe qué. Además, si tienes esa inseguridad, pues ve al doctor. ¿Te pareces a Leo? ¿No quieren ir al doctor? Le digo, es que somos del mismo espíritu. O tenemos mucha fe o ¿qué pasa? Amado, fíjate el anhelo y el deseo de Dios. Quiere que prosperes. Y dice aquí, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, como lo leímos en Deuteronomio 29:21, no puedes fracasar. Y dice, y que tengas ¿qué? Salud. Ese es el anhelo de Dios. Pero hermano, nos agarramos a cenar, hermano. Bueno, no comemos, hermano, cenamos. Como que la comida es un entremés o no sé qué sea. No nos cuidamos, iglesia. Y el anhelo de Dios es que tengas salud. Te lo he dicho, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Quién va a cuidar el cuerpo? Nosotros. Y la salud física depende de ti. Depende de ti. Pero ¿qué decimos? Ay, me va a dar. Pues ¿cómo no te va a dar una gastritis si comemos bien mal, desordenadamente? Tacos, tortas, tostadas, pura vitamina T. Nos enfermamos. ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si tengo esto? ¿Qué tal si me operan? Y tenemos temor. Y a veces sucede eso por causa del temor y el descuido. Hay que soltar y sacar fuera de nosotros todo miedo y todo temor. Confiemos en Dios. Él es nuestro formador, nuestro guardador. No tenemos por qué temer. El anhelo de Dios es que tengamos salud. ¿Cuántos dicen amén?
Él no es el ratón de la tribu de Judá, Él es el león de la tribu de Judá. Él quiere que tengamos salud, que no estemos enfermos o padeciendo. El temor, hermano, es un ancla. ¿Una qué? Ancla. ¿Para qué sirven las anclas? Para que te quedes detenido, para que estés inmóvil. Eso provoca el temor. Hay que echarlo fuera. Todos hemos tenido temor, miedos, ¿sí o no? Sí. Inseguridades que nos acechan y nos atacan. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si esto y si aquello? Fuera, fuera. Mi confianza es Dios. Él me prosperará, Él me sanará, Él hará lo que tenga que hacer en mi vida. Yo no tengo por qué vivir en temor. El cristiano tiene miedo, tiene temor. Mira, las redes sociales, la televisión, los comentarios provocan que tengamos temor. Más cuando oímos estadísticas que el 35% de mujeres tienen el cáncer de mama. ¿A poco no provoca temor? Y la mujer empieza a tener temor y empieza, ay, creo que aquí tengo una bolita. ¿Cómo que cree usted? Mi esposita ha tenido que decirle a algunas hermanas, hermana, hay estudios de mastografía. Véngase. Bueno, nos tuvimos que llevar arrastrando a Becky. Ven, chécate. Váyanse, chéquense, ahí están los médicos, están los doctores. Para eso Dios permitió los médicos, para que certifiquen, quiten tu miedo. Aunque me han dicho, sale peor, pastor. Fui a ver al médico por una garganta, una gripe, y me dijeron que soy prediabético, que tengo los triglicéridos y que tengo esto y aquello. Bueno, gloria a Dios, hijo. Cuídate. Pero cuando oímos las estadísticas que el 30% hoy en día los hombres tienen cáncer de próstata también. Ay, Señor, me tengo que checar, ¿verdad? Voy a tener que convocar a los hermanos. Vámonos todos, órale. Ya te checaste y te apuesto a decir, ay, no, pastor. Vamos, vénganse, vamos. Pasando por mí, vénganse, vamos a hacer una cola aquí. Porque es nuestra responsabilidad, iglesia. Pero preferimos vivir con miedo y con temor, ¿sí o no? Con miedo y con temor. Y sabemos que el temor es un imán que va a traer las desgracias. ¿A qué le temes? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué dice Jeremías 33, versículo 6? Sabemos el 33:3, ¿verdad? ¿Qué dice? Clama a mí, yo te responderé. Y mira cómo nos responde el Señor. 33:6, hijito. No estuvieras en los jueguitos, ¿verdad? Porque he aquí que yo les traeré, ¿qué dice ahí? Sanidad. Si contextualizamos, primero dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Y cómo nos va a responder el Señor? Traerá sanidad y medicina. El clamor del cristiano, el clamor, hermano, de nosotros provoca que el Señor envíe sanidad. Ojo, primero es espiritual. ¿Lo escuchas? Porque luego queremos que nos sane, que haga un milagro. Primero es espiritual. Y si a Dios le place, puede ser físico, provocando un milagro creativo. Traeré sanidad y medicina. ¿Y qué dice ahí? Y los curaré. Y todavía les voy a revelar paz, abundancia de paz. ¿Por qué? Porque el cristiano vive perturbado, vive en sus miedos, vive en sus temores, vive con sus inseguridades, anclándose en ellos. Y eso provoca que vengan más desgracias. Como Job, le pasó una, le pasó otra, le pasó. ¿Por qué? Porque vivía en temor. Tenía miedo Job. Era como nosotros, débil también. ¿A qué le tienes temor? Otro temor, último temor, es temor a la escasez, a quedarnos pobres, hermano, a quedarnos en la miseria, a no tener lo suficiente. Y mucha gente no quiere caer en la miseria y en la pobreza, porque hay tantos robos, porque hay tantos secuestros, porque hay tanta corrupción. La gente no quiere vivir pobre, le preocupa vivir en la pobreza. Y más cuando oímos, hay crisis de trabajo, no hay trabajo, no hay vacantes, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el predio. La crisis está incrementando poderosamente y empezamos a tener miedo, hermano, temor. Y eso hace
Y eso provoca que empecemos a empobrecernos. ¿Sí me estás oyendo? Doy gracias a Dios por tu vida, Edgar. Dios es fiel. Dios es fiel. Y tú te ibas a morir cuando Él quiera, no cuando nosotros queremos, ¿sí o no, hijo? Aquí estás de pie. Tú eres un milagro de Dios. Y gracias a Dios que viniste, hijo, porque el Señor nos ha respondido, hermanos. Él nunca se ha quedado con nada. Ha cumplido sus promesas. No importa que haya crisis. ¿Cuántos pueden decir eso? A mí no me importa que haya crisis. Yo estoy en Cristo. Y mi confianza es Él. Él hará lo que tenga que hacer en mi vida. No tengo por qué temer. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. De todos modos, hermano, cuando nos queremos enriquecer, ¿para qué? Bueno, es bueno, ¿no? Es bueno, digo que no. Pero mira, cuando se cae en la avaricia o el de acumular por acumular, dice, pero gran ganancia es la que. ¿Cuántos piadosos vinieron hoy? Piedad es darse a favor de los demás. Piedad es poner en movimiento el amor. ¿Cuántos piadosos vinieron? Acompañada. A ver, voltea a ver. ¿Están contentos, hermano? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo. Dios. Bueno, aunque no te alegres, hermano. Aunque no te alegres. A ver, uno más. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas ¿qué? Codicias. Vea que son bien codos. Y dañosas que hunden a los hombres. Fíjate, te hunde. Ser codo te hunde. ¿En qué? En destrucción y perdición. A ver lo último ya. Porque a raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, el cual otra vez habla de la codicia. ¿Muchos qué? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos. Eso provoca que nos extraviemos de la fe, iglesia, que nos perdamos. ¿Sí lo recibes? ¿Lo entiendes? En Mateo 8:26, nuestro Señor Jesucristo le cerró la puerta al temor. En el capítulo de la barca, cuando vienen los vientos, cuando vienen los huracanes y los discípulos se espantan y dicen, y empiezan a tener miedo, Señor, morimos, despierta porque vamos a perecer aquí en esta tormenta. Se levanta Jesús y le cierra la puerta al temor. Y en el versículo 26 del capítulo 8 de Mateo, les dijo, ¿por qué? ¿Por qué temes? Yo voy contigo en la barca. Yo estoy en tu vida. ¿Por qué tienes temor? Porque el viento, Señor, es muy fuerte. Porque la dificultad, pero yo voy contigo. ¿Por qué tienes temor? Es una reprensión que el Señor le hace hoy a su iglesia. ¿Por qué vives lleno de temor? Si yo voy contigo. Y le dice, entonces, ¿por qué no tienes fe? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. ¿Y se hizo qué? Ahí le cerró en ese momento el Señor la puerta al miedo y al temor. ¿Por qué nosotros le abrimos la puerta al miedo y el temor? ¿Por qué no tenemos fe? Porque siempre dudamos, hermano. Hoy que estoy con Leo, ¿sí o no, hijo? La fe, la fe, la fe, la fe, la promesa, la promesa, la promesa. Se cumplirá en su tiempo, en su momento. Yo lo he de ver. Todos los que estamos aquí tenemos promesas. Y caminamos bajo esa promesa a través de la fe. Porque todavía no sucede. Pero va a suceder, hermano. Ciérrale la puerta al temor. Dile a tu hermano, ciérrale la puerta al temor. ¿Qué va a pasar? Tu confianza es Dios. ¿Qué va a suceder? Tu confianza es Dios. Algo poderoso que tú puedes ver e investigar. 365 veces dice la palabra no temas en la Biblia.
365 veces. El Señor te dice a diario, no temas. ¿Por qué? Porque diario se puede levantar un problema, diario se puede levantar una situación, pero Dios te dice, no temas. Yo estoy contigo, no tengas temor. Eso es increíble, ¿verdad que sí? Que 365 veces aparezca esa palabra. No tengas miedo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana a través de su palabra de no tengas temor. Iglesia de Cristo, voy a terminar. No temas. Es más, mira, te digo algo. ¿Sabes a quién se le debe de temer? Lucas capítulo 12, versículo 4. Mira, escúchame. Ahí sí. Y no es un temor como tú te lo imaginas. Es un temor reverente a la autoridad máxima que es Dios. Yo he abrazado mi almohada y le he dicho al Señor, ¿cómo te voy a dejar yo a ti, Señor? ¿Cómo voy a reclamarte a ti que padeciste, que moriste por mí? ¿Cómo voy a dejar el ministerio? ¿Cómo voy a botar el cargo, el puesto, la función que tú me has delegado? Si tú lo has hecho por amor a mí, ¿cómo voy a dejarte? Eso es el temor a aquel que vive y reina por los siglos. Y dice ahí, mas os digo, amigos míos, no tengas miedo a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No tengas miedo al hombre. No le tengas miedo. Mas ¿en dónde estaba? Ahora pásate al 5. Pero os enseñaré. Es Jesús, es Jesús hablando. Les voy a enseñar, como hoy te quiero enseñar, a quién sí le debes de temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar al infierno tu alma. A ese témele. A ese témele. ¿Cómo no voy a obedecerlo? Cuando no obedecemos, no le tenemos miedo a Él. Y si no le tenemos miedo a Él, hermano, ¿qué va a pasar con nosotros? Él tiene el poder de que aún después de la muerte pueda agarrar tu alma y echarla al infierno. A Él tenle no miedo de, como nos lo enseñaron, ¿no? Si sigues así, Dios te va a castigar, aleluya. Y te está viendo Dios, va a ser cómo te va a castigar. Y teníamos un Dios castigador. Un Dios que nos iba a pegar, a maltratar. No, el miedo que le demos es un miedo reverente, de respeto, de honra, de obediencia, de sujeción a aquel que tiene el poder sobre mi alma. La palabra de reconocer al que está sobre nosotros es importante. ¿Quién está arriba de ti? ¿Verdad que Cristo? ¿Por qué no le tienes temor a Él? ¿Por qué somos desobedientes? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos temor? ¿Y qué más dice? ¿Tiene el poder de echar al infierno? Sí, os digo. Wow. Y dice el versículo 32. No temas, manada pequeña. ¿Cuántos seguían a Jesús? Verdaderamente. Era una manada pequeña, hermano. Eran poquitos. ¿Qué dice ahí? No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino a ustedes. Ayer ministraba, decíamos muchas veces, que se haga tu voluntad, venga a nosotros tu reino, decíamos así, ¿verdad? Como si venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero si analizamos eso, que se haga tu voluntad, que el reino de Dios venga a nosotros haciendo la voluntad de Él en la tierra. O sea, que Dios quiere que vivamos un reino de paz, de armonía, de unidad, de sanidad, de liberación, de restauración aquí en la tierra. Y cuando no vivimos el reino de Dios aquí en la tierra, ¿cómo crees que lo vamos a vivir en el cielo? Para eso se necesita entrar al temor de Dios.
Yo quiero, Señor, aquí en la tierra, sentir tu reino, sentir tu gloria, vivir contigo, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Tienen tiempo de una más o ya? Amén. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, y termino con Isaías, ya nada más. Primera carta de Juan, el apóstol, capítulo 4, versículo 18, en el amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sino que el perfecto amor, un amor maduro, como lo entregó el Señor Jesucristo, echa afuera ¿qué? Si Cristo está en ti, fuera todo temor en el nombre de Jesús. Y dice, porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. ¿Por qué quieres vivir así, lleno de temores? Te estás castigando. De donde, dice, de donde el que teme, Cristo está en ti. Él va a echar fuera todo temor. Dile, Señor, ayúdame a echar fuera todo temor de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no puedo caminar, Señor, en tu reino. No puedo caminar, Señor, en tu iglesia lleno de temor, si tú estás en mí. Ayúdame a echarlo fuera, en el nombre de Jesús. Termino con Isaías 41:10, que dice ahí, no temas. No temas, iglesia, manada pequeña, no temas. Dice, no temas porque ¿qué? Yo estoy contigo. Yo soy el amor perfecto. No desmayes porque yo soy tu Dios, ¿qué? Que te esfuerza siempre y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia, no tengas temor, Él está aquí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.